La descolonización de Asia es un tema muy importante, pero también es importante que sepamos cuáles imperios tenían colonias en Asia y cuáles eran dichas colonias. Entre los imperios que tenían colonias en Asia se encuentran Gran Bretaña, Francia, Rusia, Japón, Países Bajos, Estados Unidos, entre otros. Colonias de Gran Bretaña. India, 1757 a 1947. Pakistán se independizó en 1947. Birmania, 1824 a 1948. Borneo, colonizada en 1946 e independizada en 1963. Singapur, de 1946 a 1959. Colonias de Francia. Indochina, 1870 a 1954. La actual Laos, 1893 a 1956. La actual Camboya, 1887 a 1953. La actual Vietnam, que colonizó a mediados del siglo XIX. Estas tres colonias fueron anexadas a Indochina durante su colonización francesa. Colonias de Japón. Taiwán, 1895. Corea, 1910. Manchuria, 1931 y partes del norte de China, 1937. Rusia. Desde 1939, Rusia ha anexado varias colonias asiáticas a su imperio, como son Estonia, Latvia, Lituania, Rumania, Polonia, Checoslovaquia, Alemania Oriental, China, Norcorea, Vietnam del Norte, el Tíbet, Corelia, Tanuntuva y las Islas Corniles. Muchas gracias por su atención. La descolonización de Asia es un tema muy importante, pero también es importante que sepamos cuáles imperios tenían colonias en Asia y cuáles eran dichas colonias. Entre los imperios que tenían colonias en Asia se encuentran Gran Bretaña, Francia, Rusia, Japón, Países Bajos, Estados Unidos, entre otros. Colonias de Gran Bretaña. India, 1757 a 1947. Pakistán se independizó en 1947. Birmania, 1824 a 1948. Borneo, colonizada en 1946 e independizada en 1963. Singapur, de 1946 a 1959. Colonias de Francia. Indochina, 1870 a 1954. La actual Laos, 1893 a 1956. La actual Camboya, 1887 a 1953. La actual Vietnam, que colonizó a mediados del siglo XIX. Estas tres colonias fueron anexadas a Indochina durante su colonización francesa. Colonias de Japón. Taiwán, 1895. Corea, 1910. Manchuria, 1931 y partes del norte de China, 1937. Rusia. Desde 1939, Rusia ha anexado varias colonias asiáticas a su imperio, como son Estonia, Latvia, Lituania, Rumania, Polonia, Checoslovaquia, Alemania Oriental, China, Norcorea, Vietnam del Norte, el Tíbet, Corelia, Tanuntuva y las Islas Corniles. Muchas gracias por su atención. La India es una nación independizada del Reino Unido el 1 de julio de 1947. El principal líder independentista de la India fue Mahatma Gandhi, el cual fue un fiel partidario de la resistencia no violenta, algo que es fundamental en la mayor parte de culturas de la India. A posteriori de la independencia hindú se formaron dos partidos políticos principales, el Nehru, liderado por Mahatma Gandhi, y la Liga Musulmana, liderada por Ali Jinnah,
la cual buscaba un estado propio musulmán. Lamentablemente no se pudo llegar a un acuerdo mediante el pacifismo que profesaba Gandhi. Por tanto, se fue a un conflicto armado, el cual culminó en la separación de la India y Pakistán, Pakistán al oeste y la India al este. Posteriormente, en una parte de la India, se formó una revolución formando así Bangladesh. Hola, yo soy Jason y hablaré sobre las consecuencias que nos trajo la descolonización de Asia y sobre los beneficios suyos. Comenzaré con las consecuencias. El impacto de la descolonización era una decadencia de los imperios coloniales europeos. Desarrolló el neocolonialismo por Estados Unidos y la Unión Soviética. Formación del movimiento de países no alineados en la conferencia de Bandung, Indonesia, en 1955. Y también el nacimiento del concepto de tercer mundo. También trajo muchas consecuencias políticas y económicas, por ejemplo, el aumento de precio del petróleo, fuertes inflaciones, reducción de la actividad económica y también medidas tendientes al ahorro energético. Ahora empezaré con los beneficios de la descolonización de Asia. Para muchos habitantes eran beneficio las consecuencias, ya que había mucha gente que invertía en el flujo de capital, pues los países explotados de petróleo acumularon grandes riquezas. También la descolonización de Asia conlleva una serie de ventas de carácter económico, como librarse de la deuda que tienen, el derecho de ser compensados económicamente por 600 años de ocupación y otros caracteres eminentes, jurídico y político. Y el mayor beneficio es la independencia que tiene la población. La Guerra de Indochina fue un conflicto que ocurrió entre 1946 y 1954, mientras las potencias coloniales europeas intentaban mantener su control sobre la región frente a los movimientos independentistas en Asia. Además, la lucha contra las fuerzas coloniales francesas, la Guerra de Indochina, también involucró conflictos internos entre facciones vietnamitas, como el Viet Minh, liderado por Ho Chi Minh, luchando contra los franceses y más tarde contra las fuerzas pro-occidentales en el sur. Esta guerra también sentó las bases en el conflicto más amplio de la Guerra de Vietnam, que se involucró en los estados de 1975. Durante esta guerra hubo protestas contra la participación de diversas potencias en la Guerra de Indochina. En particular, en Francia hubo manifestaciones contra la guerra, especialmente a medida que el conflicto se prolongaba y aumentaba las bajas. La opinión pública y la resistencia creciente a la guerra desempeñaron un papel importante en el evento retiro de Francia y en el cambio de enfoque hacia la independencia para las naciones de Indochina. Una de las cosas más importantes que ocurrió durante la Guerra de Indochina fue la batalla del Dien Bien Phu en 1954. Esta batalla fue un punto de inflexión crucial en el conflicto, donde las fuerzas vietnamitas del Viet Minh, dirigidas por el general Vo Nguyen Giap, sitiaron y derrotaron a las fuerzas francesas estacionadas en la región de Dien Bien Phu, en el noroeste de Vietnam. La victoria vietnamita llevó a la retirada francesa y sentó las bases para la posterior independencia de Vietnam, el fin del colonialismo francés en la región. Hola, yo soy John y hoy yo voy a hablar sobre qué fue Asia. Asia fue un conjunto de culturas que se desarrollaron de forma independiente o en regiones como Asia Menor u Oriente Próximo, donde surgieron varias civilizaciones como Mesopotamia, Babilonia, Asiria o Persia. Todas estas regiones trajeron consigo las primeras civilizaciones. En concreto fue Mesopotamia. Ok, yo también voy a hablar sobre cuáles fueron los principales imperios de Asia. El imperio colonial japonés, el imperio de Brunei, el imperio Gupta, el imperio Karkota y el imperio Nómada. En la Edad Moderna, Asia Aquí les pregunto, el continente ¿qué hubieran hecho ustedes? económicamente más productivo. Hacia el año 1500, el Oriente Medio, India y China concentraban a cerca del 60% de la producción mundial. Y poco antes del año 1800, el 80% de la misma durante el siglo XVIII.
Los textiles de India se exportaban extensivamente a Francia e Inglaterra, y gran cantidad de productos industriales chinos estaban presentes al tanto de la América colonial desde el siglo XVII como en Europa. Se estima que un 75% de la planta extraída por los españoles en América acabó en China a cambio de la compra de productos manufacturados en China. La revolución industrial en Europa alteró este equilibrio y mediante conquista militar, gran parte de Asia pasó a estar controlada por potencias europeas. Características de la descolonización de Asia. La descolonización de Asia es un proceso complejo que abarca varias décadas y diferentes contextos históricos, pero algunas características generales incluyen movimientos nacionalistas. En muchos países asiáticos surgieron movimientos nacionalistas que buscaban la independencia del dominio colonial. Estos movimientos estaban motivados por el deseo de autodeterminación, el rechazo al imperialismo y la búsqueda de identidades nacionales propias. 2. El liderazgo carismático. Muchos de estos movimientos estaban liderados por figuras carismáticas que se convirtieron en líderes prominentes en la lucha por la independencia. Ejemplos incluyen a Mahatma Gandhi en la India, Sukarno en Indonesia, Ho Chi Minh en Vietnam y Cao Nkrumah en Ghana. 3. Protestas y resistencia. La descolonización en Asia estuvo marcada por protestas populares, manifestaciones, huelgas y en algunos casos resistencia armada contra los colonizadores. Estos actos de resistencia desempeñaron un papel crucial en el proceso de descolonización. La descolonización de Asia y África fue uno de los procesos más significativos de los transformadores del siglo XX, que cambió profundamente el mapa político y social del mundo. Durante siglos, las potencias coloniales europeas habían dominado vastas regiones de Asia y África, explotando sus recursos naturales, imponiendo sistemas políticos y sociales opresivos y suprimiendo las identidades culturales y nacionales de los pueblos colonizados. Sin embargo, a medida del siglo XX progresaba, surgieron movimientos de resistencia en esas regiones alimentados por el nacionalismo, la búsqueda de la libertad y la igualdad, así como por cambios geopolíticos, económicos resultantes de la Segunda Guerra Mundial. Estos movimientos tomaron diversas formas, desde las protestas pacíficas y de la desobediencia civil hasta insurgencias armadas lideradas por figuras destacadas como el proceso de la descolonización fue gradual y variado en cada región. En Asia, la India fue uno de los primeros países en alcanzar la independencia en 1947, seguida en otras colonias británicas y europeas en el sudeste asiático, en África. La descolonización se aceleró desde la década de 1960 con la independencia de numerosos países desde Marruecos, Túnez en el norte, hasta Zimbabue y Namibia del Sur. La descolonización tuvo profundas consecuencias políticas y sociales, económicas por un lado, permitiendo el surgimiento de nuevos estados soberanos y fortaleciendo la identidad nacional en muchos países, así como el avance de los derechos civiles y políticos para millones de personas. Sin embargo, también provocó conflictos internos, divisiones étnicas y desafíos económicos relacionados con la transición de la colonia al estado del independiente. Además, la descolonización no fue el proceso totalmente pacífico ni completo. En muchos casos, las potencias coloniales resistieron a la independencia, a veces utilizando la fuerza militar para mantener su control, además de la división arbitraria de los territorios coloniales en la época de la descolonización, a menudo ignorando las identidades étnicas y culturales locales, sembró la semilla del futuro conflictos y tensiones de estas regiones. En la última instancia, la descolonización de Asia y África marcó el fin de una era.